Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una continuación del video anterior, donde vamos a calcular pendientes a partir de datos de curvas de nivel. Yo soy Rafael Muñoz Márquez y el tema lo llamamos cálculo de pendientes. Aquí podemos observar en la pantalla, estoy trabajando en AutoCAD, ¿verdad? Un triángulo. Este triángulo, que aquí estoy señalando con el cursor, digamos que es un perfil del terreno, ¿verdad? Aquí tenemos una montaña, por ejemplo, que va subiendo, aquí por eso dice pendiente, y nosotros insertamos un triángulo así como partiendo como de manera vertical la montaña, digamos, o la subida. Identificamos tres literales, lo que es la D, lo que es la L y lo que es la G, lo cual significa D es desnivel, es decir, la distancia vertical, o sea, la distancia de este punto a este punto. L, que es la distancia horizontal, que es la distancia de este punto hasta este punto. Y el gradiente, que es el ángulo, que normalmente es en por ciento. Para poder calcular o determinar alguna de las tres como incógnitas, partimos de una fórmula básica, digamos, que a mí me resulta muy cómoda, yo la uso frecuentemente para cálculo de pendientes. Es igual al desnivel, el desnivel es igual a gradiente en porcentaje por la distancia horizontal, o sea, D es igual a G por L. Si necesitamos determinar las otras variables, pues entonces simplemente despejamos, de manera que si quisiéramos obtener la distancia horizontal L, nos da la distancia vertical entre gradiente, recordemos que es en por ciento, ¿verdad? Y el gradiente, en este caso, es igual a D por L. Aquí hay una particularidad que vamos a revisar en un momento. Hablando de gradientes y de pendientes, pues, en porcentaje y en grados, pues nosotros podemos expresarla en cualquiera de las dos maneras. El porcentaje es lo más común en construcción y en diseño, ¿verdad? Que en ángulos, aunque hay una directa relación. Aquí podemos ver en la primera figura de la izquierda este mismo triángulo, o un triángulo muy parecido al anterior, en donde, otra vez vamos en el sentido de la pendiente aquí para ilustración, tenemos este triángulo que vamos a decir que mide 100 de base por 100 de altura, ¿verdad? Entonces, una pendiente del 100%, pues quiere decir que en 100 metros subimos 10 metros, ¿no? O que en 10 metros subimos 10 metros también, ¿no? Entonces, digamos, en 100 metros subimos 100 metros, lo cual nos corresponde a 100% de pendiente, y en este caso, pues es un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Cuando es una pendiente del 50%, por ejemplo, en 100 metros sube unos 50 y es el 50% y da un ángulo de 26 grados, perdón, 26.57 grados. En este caso, una pendiente del 25%, en 100 metros subimos 25 y es un ángulo, corresponde a un ángulo de 14.04 grados. Cuando subimos, va a ser un acercamiento, 1 metro en 100 metros, quiere decir que es el 1%. Que es un ángulo aproximadamente de 0.57%. Hay que comentar que estos ángulos, como son determinados directamente del dibujo por AutoCAD, realmente a veces hay cierta diferencia con los cálculos hechos con una calculadora, porque por las cifras significativas y otras cosas que se analizan aquí y que a veces no son las mismas y hay ciertas discrepancias mínimas, pero llega a haber, ¿no? Pero no es que esté mal. Bueno, teniendo esto en mente, pues, y recapitulando, decíamos que hay una correspondencia entre el porcentaje y los grados, ¿no? Para hacer los cálculos vamos a tener números, no grados, no unidades de grados angulares, sino más bien números decimales o números enteros y decimales, ¿no? Para ello pues hay que hacer una serie de consideraciones de índole trigonométrica muy sencillos, que no son para nada complicados. Para probar un poco lo que estoy explicando aquí en este triángulo, ¿verdad? Tengo las medidas ya dadas, yo hice este dibujo en donde es un triángulo de 100 metros o 100 unidades de base por 100 unidades de altura, que otra vez es la pendiente que significa el perfil de una montaña. Este es un corte o una sección, digamos, en alzado, ¿no? Y vamos a calcular las literales acá, las incógnitas, ¿no? Decíamos, para recordar, que una pendiente del 100% corresponde a un ángulo de 45 grados. Y ahorita vamos a una consideración al respecto. Vamos a hacer este ejemplo con los datos aquí que ya tengo para ver si coincide, ¿verdad? Vamos a determinar L. De la fórmula original, que ya la dije hace un momento, despejamos L, nos da que L es igual a la distancia horizontal sobre el gradiente.
en porcentaje, recuerdo, ¿verdad? Bueno, perdón, en enteros, ¿no? O decimales y decimales. Y la distancia vertical es 100. Y G es 45, pero necesito convertirla a números que pueda dividir. Yo no puedo dividir 100 entre 45 grados. ¿Cómo obtengo ese valor, verdad? Pues se obtiene la tangente de ese ángulo. ¿Por qué la tangente de este ángulo? Recordemos en trigonometría que la función tangente, ¿qué es? El cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces este ángulo se determina por la tangente. 100 entre 100, ¿cuánto es? Pues es 1. Entonces sería la tangente de 1. ¿Y cómo determino la tangente de 1? Pues con una calculadora. Aquí yo voy a abrir la calculadora científica de mi computadora. Y pues yo pongo que la tangente de 45, o sea, 45 tangente y me da 1, ¿verdad? Entonces ya. Entonces 100 entre 1 es igual a 100. ¿Sí me correspondió? L es 100, como está en mi dibujo que yo lo tengo medido. T es 100 y mi gradiente pues, es 45, que equivale a 1 por la función que determinamos. En el caso de encontrar D, que es la diferencia vertical o distancia vertical, que para efectos de la presentación anterior habíamos dicho que la equidistancia entre curvas de nivel, es decir, la distancia vertical, pues eso sería la D, ¿no? Y ahorita vamos a explicarlo de otra manera y es importante porque por unos trabajos que vamos a hacer al respecto. Entonces, para encontrar D y haciendo los despejes, que en este caso es la fórmula original, D es igual a G por L. Recordemos que gradiente, la G tiene que estar en número, no en grados. Entonces, L ya sabemos que es 100, ya sabíamos que 45 es igual a 1, por tangente de 45 es 1. Entonces 1 por 100 es igual a 100, nos corresponde el dibujo, estamos bien. Ahora vamos a ver el caso del gradiente o de la pendiente. Despejando la fórmula, G es igual a D sobre L, ya sabemos que D es igual a 100, L es igual a 100, por lo tanto el gradiente pues, es 1, ¿verdad? Nosotros ya dijimos que 1 es 45 grados, pero ¿cómo lo determinamos? Pues hay dos maneras, uno es con las tablas matemáticas, que uno va y las consulta, y otra es pues, con la calculadora. Entonces, al igual que lo hicimos para determinación de la tangente de 45, que era 1, ahora tenemos que usar el inverso de la función, que sería la cotangente, o el inverso de la tangente, ¿no? Entonces aquí vamos a decir a qué corresponde 1 en grados, ¿no? Eso es un poco lo que tengo que hacer. Entonces, a 1 le obtengo su inverso de la tangente y me da 45, como pueden ver. Aquí es la manera de encontrar 1, ¿a qué corresponde? Pues con la inversa de la tangente a 45. Recordemos que la inversa 1 sobre tangente es lo mismo que tangente a la menos 1 en este caso, ¿no? Bueno. Aquí otro ejemplo, ya sin datos, como el anterior. Aquí tenemos la pendiente, vamos a encontrar G. G es igual a D sobre L. Aquí los datos determinados sobre el dibujo, la medida directamente por el AutoCAD. Tenemos que L es L es 177.59 y D es 145.48. ¿Cuánto es el gradiente? D entre L. D es 145 entre 177.59 nos genera pues estos datos, ¿no? Vamos a hacer la división si quieren. 145.48 entre 177.59 nos da un igual de 0.81919, que es que para convertirle el porcentaje simplemente lo multiplicamos por 100, nos da 84.81%. O si queremos determinar a cuántos grados corresponde, recordemos, como lo hicimos anteriormente, simplemente hacemos la función inversa de la tangente de ese valor, que es aquí, y nos da un ángulo de 39.32 grados como está aquí. ¿Cómo podemos ver que estemos bien o no? Pues medimos aquí con el AutoCAD este ángulo, ¿no? Vamos a medirlo, perdón. Aquí sería de aquí a aquí. Y vemos que efectivamente son 39.32 grados, o sea que nuestros cálculos son correctos. Otro ejemplo aquí, vamos a encontrar D, pero ¿qué datos tenemos? Tenemos una L, que es 286.61 unidades. No tenemos D, que es la incógnita, pero sí tenemos el grado, los grados o el gradiente en 28.56 grados.
¿Cómo lo podemos calcular? No podemos multiplicar así como están las cosas, 286.61 por 28.56 grados, entonces tenemos que encontrar la tangente de 28.56, de nuevo otra vez 28.56 tangente y nos va a dar 0.54431, le pusimos, por 286.61 y multiplicar esto nos da 156. Vamos a checar nuestro dibujo a ver si esto es cierto, a ver si los cálculos nos salieron. Vamos a medir de esta esquina a esta esquina y a ver qué dice el programa. 156.98 y 150, perdón, 155.98 y 156, o sea, es prácticamente lo mismo. Entonces otra vez estamos bien en los cálculos, ¿no? Aquí pues otro ejemplo, vamos a encontrar L teniendo D y teniendo la gradiente, pues es igual. Hacemos el despeje, sustituimos los valores, ya expliqué cómo sacar la tangente de un ángulo por la computadora, la calculadora, o si quieren ir a las tablas matemáticas, repito, pues lo hacen. El caso que sale 249.92 nuestro resultado, vamos a medir igual aquí en el dibujo a ver si es cierto. Sería de aquí, aquí, y a ver qué valor nos da. 249.96 del que nos dio en la cálculo es 249.92. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces volvemos a estar bien en nuestros ejercicios. Ahora, estamos hablando de secciones, ¿no? Si decíamos que es un triángulo que entra como un corte, digamos, hagan de cuenta que es una escuadra y ustedes la clavan así de manera vertical en una montaña y ahí está, así se haría el análisis. Ahora, en planta, ¿qué correspondería? Pues así lo veríamos. Estas son curvas de nivel, la curva 96, 97, 98 y la D, que es perpendicular a la curva de nivel, esta por ejemplo. Esta distancia es lo que se vería, es el triángulo de manera vertical. Entonces, desde la separación en planta entre curvas de nivel, así sería. ¿Cuál es? Hay un error aquí, perdón, disculpen ustedes, no es D, es L aquí. Voy a cambiarlo aquí. Este es L. Permitan ustedes cambiar aquí, hay un error, una vez lo recorregimos. Es L. Y aquí también este texto está equivocado, aquí es L. Ok, entonces más bien, y corrigiendo lo que dije, ¿a qué corresponde en planta? La distancia entre curvas de nivel es L. ¿Y qué sería D? A ver, pues es la equidistancia. Por ejemplo, en este caso la L es pues la distancia de aquí a acá, podemos medirla si gustan. Sería de esta esquina, de esta intersección, digamos, a esta intersección. Perdón, estuvo mal la medida, vamos a decir que era esta lineal. De aquí a aquí, 55.48 por ejemplo. Entonces quiere decir que la L es esa distancia y la D es 1, porque es 96 a 97 es 1, ¿no? Que es propiamente lo que hemos dicho que es la equidistancia. O sea, y ya para ir concluyendo, que a mayor D, o sea, aquí también hay error, a mayor L, perdón, menor pendiente, con una misma equidistancia entre curvas de nivel. Normalmente hemos dicho, pues, que la equidistancia es siempre frecuente, pues no cambia, ¿no? Sí llega a cambiar, pero son casos muy específicos que prácticamente nunca los vemos, ¿no? En este isométrico quiero dejar o recapitular un poco lo que estoy diciendo. Hagan de cuenta que aquí es una curva 11, es la curva 10, la que está aquí, si ustedes pueden apreciarla. Y tenemos tres ejemplos, ¿no? Es la misma equidistancia, o sea, el D es igual a 1 metro, como ven. La L cambia en planta porque están en unas zonas las curvas más cercanas, otras están más separadas. Por ejemplo, el caso C, la L es más grande, el caso A es intermedia y el caso L es 8%. Perdón, 8 metros. Haciendo los cálculos, como lo dijimos hace un momento, ¿verdad? ¿Cuáles son teniendo la misma distancia, pero con L's diferentes? Por ejemplo, aquí el caso A tiene 5.51 grados, ¿verdad? En grados, o en pendiente sería, aquí va a ser el acercamiento, es 10%. En el caso B, que es haciendo los cálculos, tenemos 12.5% o 7.12 grados. En el caso C, tenemos
6.66% o 3.81 grados. Quiere decir que mientras más alejadas estén las curvas de nivel, como se ve aquí, pues la pendiente, con una misma equidistancia, insisto, la pendiente es menor. Aquí que están más cerca, la pendiente es mayor, la L es menor. Y aquí es que es intermedia, la pendiente pues es intermedia, ¿no? Bueno, pues aquí acabamos nuestra exposición. Espero que haya sido claro. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.